Renzo entregando su sticker ahí de 2 camanchangos por el mundo. Nos encontramos en Puerto Princesa, Filipinas, que por cierto, si no has visto el capítulo de Puerto Princesa, te lo dejamos acá arriba. Tomaremos un transporte que nos lleve desde Puerto Princesa hasta el nido, y en este video te contaremos cómo fue nuestra experiencia. Pasando el logo del canal, de las redes sociales, esa guana la hacía antes en las rutas, ahora ya lo imprimimos, trajimos varios y hemos ido dejando en todos los lugares que nos hemos ido quedando. Llegó la van y comenzamos la ruta hacia el nido. Hay que tener en consideración que los tiempos aquí en Filipinas funcionan diferente. Como lo vimos en el capítulo anterior, que tuvimos retrasos en los vuelos para llegar aquí, con la van no esperes algo diferente, porque también se van a atrasar. A nosotros nos dieron un tiempo de recogida de 7 a 8, y la van llegó aproximadamente a las 8:30 am. Esto es muy común en Filipinas, por lo que si quieres venir tienes que venir con tiempo, y hacerte la idea de que tu ruta puede cambiar en un minuto, y venir preparado mentalmente para eso. Oye, mire, el compadre está haciendo aquí, ¿cómo se llama esa weá? Está jugando Tetris con las maletas porque no caen. Y yo ni cagando más allá más adelante porque con cuál caigo yo acá. Está a 57 pesos el litro de benzina, algo así como 900 pesos chilenos, 57 pesos filipinos. El total le salió como 47 lucas llenar la van. Oye, cabrón, yo, compadre, acá de la van, es un neumático repuesto, tela, cebolla, weón. Mira, vinimos acá a ver si lo podían reparar. Parece que tenía que haber echado 4, weón, no 1. Oye, los K, ahí mi amigo, el conductor, se bajó a chequear presión de neumático. No, hijo, impec el neumático. Aguanta 4 horas. Ya cabros, miren, vamos en la van, camino al nido desde Puerto Princesa. Y una de las cosas que leímos que pasa acá, bueno, cuando nos subimos nosotros a la van, recorrimos ciertos metros, llegamos a un lugar y nos cambiaron de van por una más penquita. Y generalmente lo que dicen es que a veces quedan asientos desocupados y ellos esperan que se llene, y como no se llena, te cobran a ti, que entre todos le hagan el precio de los asientos que quedaron libres. Ya, tú lo pagas, pero después en el camino siguen subiendo gente y la llenan y la llenan y la llenan, y obviamente van cobrando más. Este no es el caso, nosotros no pagamos nada, nos cambiaron sí de van, pero a medida que va pasando el trayecto se va subiendo más gente, y en esta weá ya no cae nadie más, weón. Pueblitos, y está espectacular la ruta. Mi compadre, el chofer nomás, un poco ratito de pierna nomás para ponerle la pata al maquinón, pero no, hasta el momento todo bien. Miren, les voy a mostrar por la ventana un poquito el paisaje, súper bonito. Pasamos por lugares de selva. De los 113 millones de habitantes que tiene Filipinas, más de la mitad vive en zonas rurales, y de ellos un 36% de las personas son pobres y dependen de la agricultura como su principal fuente de ingresos. Por lo que por estos lados encuentras muchas personas de origen humilde, pero con un gran corazón. Cabro, weón,
Llevamos como 3 horas viajando ya hasta el nido. Oye, colorcito rico, weón, asado. Y paramos acá para ir a comprar alguito. Esta es como una posada. Está lloviendo, brígido, weón. Acá anda caleta de turista. Vamos a comprar algo a comer, weón. Estamos cagados de hambre. Hace un calor, weón. Ha sido súper largo la tirada de Puerto Princesa al nido en la van. Ahí están las máquinas. Weón, el compita. Ahí está el neumático que les digo yo de la cebolla. Que se ha bajado como 10 veces a verlo. Y ahí está la Dani, weón. Después de este pequeño break, seguimos la ruta. Esta es una de las opciones más utilizadas para poder llegar al nido. El costo de la van es de 700 pesos filipinos, algo así como 12.000 pesos chilenos. Para nuestro viaje de ida al nido solicitamos la van en el hotel, la cual nos fue a recoger. Para nuestro viaje de vuelta desde el nido a Puerto Princesa compramos los boletos online por la página 12Go. Y tuvimos que ir al terminal del nido para tomar la van. El tiempo de viaje estimado eran 4 horas, pero al final fueron 5. Esto hay que tenerlo en consideración al momento de elegir el aeropuerto de destino, ya que el viaje es largo, incómodo y como se sube mucha gente local, te chocan algunas costumbres, como el eructo. Si no has visto el video, te lo dejo acá arribita. Para evitar el traslado por tierra, también está la opción de llegar en avión al nido, pero el viaje es mucho más costoso y tienes menos opciones que desde Puerto Princesa. La parte mala de este tipo de transporte es que más que una van, esto se utiliza como una micro local, donde se suben y bajan personas en cada parada y se intenta llenar cada espacio, por lo que se hace muy incómodo. Así como pura gente local somos solo otros turistas. No, cabrón, y esto... Bueno, es así acá, pues, es su cultura, su forma de hacer lucas. Sube gente, baja gente a cada rato, te hay apretado, weón. Claro, supuestamente tú pagáis como una más por un servicio que donde te van a más cómodo, weón. A veces te hacen pagar, rellenar los asientos que quedas libre con los turistas que van, pero al final lo ocupan igual. Como pueden ver, ahí digamos, súper lleno. Pero es parte de la cultura y hay que respetarla. Cabrón. Paramos acá a mitad camino como en una posada donde venden comida, venden de todo. Yo me compré esto, puerco con arroz y salió 180 pesos filipinos, que son así como 3.000 pesos chilenos. Un ladito de almorzar y se ve todo bien limpiecito, la comida buena. Voy a dejar el baño, a ver. Así que vista se ve bonito. Está bonito esto. Eso es lo baño acá. Siempre tienen como una llavecita o un tarrito para poder tirar. Estéticamente se ve bien. Lo único malo que la fuerza del tarro como que no alcanza a llevarse todo, parece. Se ve bonito.
Renzo parece que ya terminó de comer. Y aquí está la van. Buena cabros, paramos acá un ratito a mitad de camino a comer. Eso es lo bueno, no habíamos tomado desayuno, estábamos cagados de hambre. El restaurante bien bonito, más económico. Oye cabros, weón, acá son tan locos para manejar que como están arreglando la carretera te hacen pasar de un lado porque vienen vehículos de frente y se metió por al lado, weón, quedaba así de frente con los demás camiones y vehículos que venían. Bueno, los K, acabamos de llegar al nido, ahí está la máquina. Bueno, los cabros, acabamos de llegar al nido, vamos acá en una mototaxi con mi compadre al hotel. Nos vinimos por tierra desde Puerto Princesa hasta el nido. Una de las cosas malas que tiene venirse en una van compartida es que siempre tratan de sacar provecho en el sentido de que si no se llenan los asientos, te van a hacer o cambiarte de van o hacer rellenar los asientos pagando, haciendo entre todos la cuota. Pero después en el camino van a querer subir más gente, van a ocupar igual esos asientos y en el trayecto se van a ir bajando, subiendo, bajando gente, igual es comer. Los otros fueron 5 horas de trayecto, se hizo súper larga, pero ahí ustedes tienen que evaluar si quieren hacerlo vía terrestre o vía aérea directo al nido. Estamos en el nido y no se pierdan el próximo capítulo donde contaremos nuestra experiencia y te entregaremos todos los tips para que vayas a estas paradisíacas playas de Filipinas. No olviden suscribirse al canal y darle like.